En las últimas horas, el debate en México ha sido muy intenso entre gobierno y empresarios, luego de que el lunes por la noche el gobierno federal determinara la emergencia sanitaria en México por causa de fuerza mayor. Se empieza a aplicar una ley para todas aquellas empresas que no son esenciales en su operación para estos temas, para estos días de emergencia sanitaria, empresas que tendrían que cerrar su puerta y mandar a descansar a sus trabajadores pagándoles la integridad de su sueldo. Bueno, los empresarios dicen, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la integridad de un sueldo si no tenemos ventas, si no tenemos ingreso? Y los empresarios dicen, está bien, lo hacemos, pero que el gobierno nos condone pago de impuestos durante un determinado periodo. Ha sido un debate muy intenso. En las próximas horas le presento aquí las distintas caras de esta moneda. La declaratoria de emergencia sanitaria puso en jaque a las empresas en México. Esta determinación del gobierno federal implica la suspensión de actividades no esenciales, pero con el pago al 100% del salario que habitualmente recibe un trabajador. Esa suspensión da como consecuencia que durante todo el mes de abril, 30 días, no se trabaje y se tenga que pagar el salario completo a los trabajadores. Completo. No estamos hablando del salario mínimo, que sería en la contingencia sanitaria. El gobierno de López Obrador tenía dos opciones basadas en el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. La primera, declarar emergencia sanitaria por fuerza mayor. ¿Qué fue lo que hizo? En este caso, la ley obliga a los empresarios que no desarrollan alguna actividad esencial a suspender sus actividades y pagar el 100% de salario a los trabajadores, mientras estén en casa. La otra opción era declarar contingencia sanitaria, que de acuerdo a la ley hubiese implicado que los empresarios solo pagaran a los trabajadores un mes de salario mínimo, es decir, 3,690 pesos, sin importar en realidad cuánto ganara el trabajador en condiciones regulares. La protección de los trabajadores, porque no se les puede privar de su salario este mes. Dicho de otra forma, esta moneda tiene dos caras. El gobierno federal tomó la decisión de apoyar a la clase trabajadora en detrimento de la clase empresarial. ¿Qué es lo que hizo nuestro gobierno federal? Buscó la manera de proteger a la clase trabajadora, perjudicando lamentablemente a sector productivo. Todos esperábamos que fuera una declaración de contingencia sanitaria, que no es lo mismo, para que aplicara el artículo 429, fracción cuarta, que establece el pago de un salario mínimo. Así que el problema ahora será para las empresas de todos los tamaños, ya que tendrán que pagar por los salarios como lo hacen habitualmente, a pesar de no tener ingresos. Para quien es empresario, para quien está en una empresa llevando el peso de esta circunstancia, pues es muy difícil en este momento suspender labores por un mes y tener que pagarle a los trabajadores completamente. La historia no termina ahí. El artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo obliga a los empresarios y sus representantes legales a promover la suspensión de la actividad laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, actualmente las juntas locales están trabajando con personal mínimo y la mayoría de los procedimientos los realizan vía telefónica, así que se prevé un caos. La ley sí prevé que se tenga que hacer esa declaratoria por parte de la Junta, directamente el pago del que se vayan los trabajadores a sus casas y que se pague un mes de salario de acuerdo con la periodicidad que se ha establecido. El problema va a ser que las juntas de conciliación van a estar saturadas de tanto procedimiento especial que van a tener que presentar todas las empresas de México. Hay una laguna respecto a cómo se pagarían los salarios en ese periodo. Lo mejor que les puedo aconsejar es que paguen el salario de manera íntegra y en la misma periodicidad que lo venían haciendo, ya sea de manera semanal o quincenal, y que lo dejen de pagar el día 30 de abril. Es posible que algunos empresarios se amparen ante los juzgados de distrito colegiados, pero el mensaje del gobierno federal para los empresarios que utilicen argucias legales para evitar acatar la medida fue contundente. La empresa que lo intente se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder. Además, no nos conviene, no le conviene a las empresas. ¿Por qué no le conviene? Porque si lo hicieres, ¿qué va a suceder? Pues destruyes tu empresa.
El panorama es poco alentador. Si la pandemia continúa, el siguiente paso será la declaratoria de contingencia sanitaria y ahí aplicaría la liquidación de los trabajadores. Pero ahora, solo con un mes de salario mínimo, una medida que se aplicó durante la emergencia sanitaria por la influenza AH1N1. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla.